Hablemos de impuestos aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia. Don Cristian Quiñones es nuestro invitado. Antes de saludarlo a él, pues los Josés, ¿cómo están? Nacho, excelente, gracias a Dios. Muy bien. Muy bien, hoy sin saco, sin corbata, aunque nunca hemos traído corbata a este programa, pero no nos traemos el saco. Pues bueno, tenemos a un especialista en... Nacho, un especialista tributario, es contador Pero público, el tremendo especialista, vuelva a leer más o menos. Contador público, especialista en gerencia tributaria, magíster en políticas públicas, mejor directivo de la DIAN en el año 2023. Arranquemos ahí, don Cristian, bienvenido, ¿cómo está usted? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo van? Buenas noches. Muy bien, hombre. Pregunta, ¿usted trabajó en la DIAN? ¿Cuánto tiempo trabajó en la DIAN? 12 años. 12 años. en la DIAN. ¿Y usted en qué cargo estaba cuando se gana ese reconocimiento? Era subdirector de análisis y sectores estratégicos, es decir, el tema de datos, enfocado también en temas de recaudo de grandes contribuyentes. Y a mi retiro fui subdirector de fiscalización también de grandes contribuyentes a nivel nacional. Oiga, y me da pie a esa pregunta. La DIAN se concentra, dicen muchos, que su foco principal son los grandes contribuyentes y los pequeños no tanto. Que si de pronto invirtiéramos esto, pues de pronto las finanzas o los recaudos serían mayores. ¿Qué tan cierto es esta apreciación que se hace? Pues mire, hasta cuando yo estuve, los grandes contribuyentes representaban el 75% del recaudo del país. Altísimo. Es decir, casi que entre 2.536 hasta ese momento personas o empresas se depositaba todo el recaudo del país versus casi 800.000 que solo contribuyen con un 25%. Porque es tan poquito el recaudo en esas personas naturales. Lo que pasa es que, digamos, le pongo un ejemplo. 2 o 3 empresas grandes contribuyentes pueden representar casi que 10 billones de pesos de recaudo, que es lo que actualmente se plantea o se proyecta como una reforma tributaria, o sea, solo en 3, porque es muy grande la cifra. Si uno coge el general, hablemos de unos 240 billones de pesos en las cifras que hoy están hablando, pues entre 2.500 que contribuyen de a billón, 2 billones, 3 billones, pues casi que absorben todo esto y básicamente es por un tema de economía, es que los grandes contribuyentes en temas de ingresos, de IVA, pues son los que tienen la dinámica mayor a nivel nacional, de hecho hasta en un simple pueblo, o sea, usted mira un municipio muy pequeño y si hay un gran contribuyente, todos los que tienen que operar o que tienen cualquier tipo de negocio en ese municipio, pues lo tienen todos con ese grande, así no sea tan grande a nivel nacional. Y esa es la misma dinámica que sucede con el país. Los grandes contribuyentes manejan la economía de todos los pequeños y los absorben. De hecho, con una gran componente que es la inversión extranjera, que hace parte de estos grandes. Hay una gran duda que nos la planteamos. ¿Por qué se cae el recaudo en la DIAN? El año pasado fue. Se cayó el recaudo ¿Qué total. fue lo que pasó? Desde afuera, ¿qué pasó? Sí, desde afuera, porque usted ya no hacía parte ya no estaba trabajando en la DIAN. Pero de pronto usted Sí, nos exacto. puede explicar esto, y sobre todo en un país con este año presupuesto de más de 500 billones y el recaudo no es el A la indicado. baja hay a la unas baja. expectativas gigantes. Uno diría que hay varios factores. Yo estuve pues en temas de recaudo hasta diciembre de 2023. Aunque yo salgo de la DIAN en febrero del 2024, pues básicamente los temas que yo tuve recaudo fue hasta ese diciembre. Y podría decir que hay, entre los factores, tal vez el principal es la reforma tributaria que presentó el gobierno de Petro en el año 2022, porque tiene digamos, un componente que de una u otra forma castiga a los que realmente tienen incidencia en el recaudo de este país. Ahorita en la pregunta anterior hablábamos de por qué los grandes contribuyentes tienen tremendo recaudo y los otros no contribuyen tanto. Es que, por ejemplo, entre los grandes contribuyentes uno encuentra sectores como el sector de hidrocarburos o la industria carbonífera o minera, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos la reforma tributaria del año 2022, una de las medidas que toma el gobierno Petro en esta reforma es quitarle el beneficio, que no es tan beneficio, es lo natural en términos técnicos, a estas industrias de poder llevar sus regalías como un gasto asociado al impuesto sobre la renta
Y esta medida lo que llevaba era básicamente a que a estas empresas de esta industria pagaran mayor impuesto. Ante este panorama, el 2023 fue un año en el que gran parte de la inversión extranjera de este sector decide cerrar sus negocios en el país y se empieza a ver el impacto real de esto es en el año 2024. Esa es la primera razón. Y la segunda, claramente fue un tema de falta de gestión por parte de quien entonces también estaba al frente de la DIAN, que fue Luis Carlos Reyes, pues con quien yo también trabajé en la DIAN, incluso estuve con temas de recaudo trabajando de la mano con él, y de pronto su gestión se desvió por esa popularidad que empezó a tener con Mr. Taxes, y pues creo yo que descuidó la casa, y en ese sentido se empieza a ver también ese tema en el recaudo. Y además un conflicto que nunca se había visto antes en las dinámicas económicas del país entre el Ministerio de Hacienda y el director de la DIAN. Entonces, en ese tiempo, Ricardo Bonilla y Luis Carlos Reyes en un conflicto entre ellos que impidió que se pudieran sentar a proyectar unos supuestos macroeconómicos lógicos y acordes a la economía del país para poder mitigar la situación del recaudo y en consecuencia minimizar el déficit, pues que finalmente eso fue lo que concluyó en el año 2024 y que acaban de ratificar con el plan financiero que publicaron este año. Pero usted dice algo gravísimo, o sea, crear presupuestos lógicos. Y parece ser que por esa, no sé, purga o competencia, Mr. Taxis, Bonilla, no le metieron lógica a esto y lo sacan de contexto, José. Cristian, yo he tenido una polémica acá con mis dos compañeras del programa, porque, y si le entiendo bien, el exdirector de la DIAN se dedicó más a las redes que a su gestión en pro de la entidad. Total. De sacar adelante los... ¿Estoy Sí, yo creo en lo cierto o no? que sí. Sí, o sea, categóricamente sí, no solo lo digo yo, es un hecho noticioso. Creo que se enfocó mucho al tema de popularidad. Es más, pues yo no debería estar hablando de eso, pero creo que sus recientes declaraciones dan muestra hasta dónde llegó el nivel de ego al que lo llevó esa misma situación de las redes sociales. Y es que era un tema que uno podía ver que podía pasar, y lo digo pues yo que estuve con él, en algún momento, aunque yo fui nombrado desde el periodo Duque en temas directivos, pero alcancé a estar con él casi año y medio, y uno puede ver esa involución del ser cuando se le mete el cargo a la cabeza, pero cuando él llega era una persona que primero pues no tenía experiencia en el sector real, su única experiencia había sido en el Observatorio de la Javeriana, a manejar una entidad de 15.000 empleados, y que uno podía ver que él iba a coger dos caminos. Uno, el de la sensatez, y el otro, el que se diera cuenta dónde estaba sentado. Y como no tenía una experiencia antes en este tipo de cargos, pues iba más bien a ganarle el ego. Y creo que ese ego se vio impulsado por su constante labor en redes sociales, más exactamente en TikTok, y más cuando coge auge el alias o más bien el de Mr. Taxes. Yo le quería preguntar Cristian. justamente algo en referencia al actual ministro, Luis Carlos, porque él hace poco sacaba acerca una denuncia de unas listas donde pues que iban a la DIAN y le pedían puestos. Cristian, ¿cómo funciona este tema en la DIAN? ¿Es regular este tema de venga, deme esta dirección en Medellín, deme esta dirección en Maicao, deme esta dirección en Buenaventura? Fruto de sus 12 años en la entidad. Pues mire, le voy a decir una cosa, y es que esto es un tema más de sector público. En ese listado que incluso publicaron de los favores que se pedían al interior de la DIAN, sí hay que ponerle cuidado al tema de recomendar directores seccionales, porque además la DIAN, no solo porque lo puso Luis Carlos Reyes, es un tema de años, los cargos directivos de la DIAN la mayoría de las veces han sido por un tema de concurso de méritos interno. Se someten, de hecho yo tuve que someterme a varias pruebas para ser directivo de la DIAN, entre esas polígrafo. Entonces pues no es tan fácil poner a alguien, pero sí está la potestad del director.
Ahora, en todas las entidades del ámbito nacional siempre existe un congresista o una persona que cuando se refieren a traslados, que es otro de los casos que se ve en eso que denuncia Luis Carlos Reyes, hay casos en los que se requiere unificación familiar y por eso un funcionario fácilmente puede pedir traslado de una ciudad a otra y no es fácil, no es fácil obtener un traslado dentro de la DIAN. De hecho, en muchos casos yo intenté, siendo directivo, trasladar personas que estaban en Manizales, en Medellín, en Cali, porque su familia estaba en Bogotá y me parecían muy buenos funcionarios y solicitaba su traslado, pero no era fácil, tenía muchas trabas. Entonces, algunos de esos funcionarios que tienen conexiones afuera acuden a sus amigos políticos para ver si logran, por intermedio del director general, ya directamente, lograr esos traslados. Entonces como que se está mezclando todo con todo en esta denuncia, pero lo que sí es gravísimo es que se esté hablando de intervención política en el nombramiento de directores seccionales, sobre todo en el área aduanera, porque es que hay que separar el funcionamiento de la DIAN de lo tributario versus lo aduanero. Claramente el tema aduanero es algo que ha tenido mucha bulla, porque además pues el contrabando sabemos que aquí en Colombia es como que la herramienta principal que se utiliza para lavar todo lo que ocurre en el narcotráfico, ¿sí? Entonces, todo entra por los puertos y aeropuertos y es grave cuando uno empieza a observar este tipo de presiones para ocupar cargos directivos o altos cargos directivos a nivel aduanero. Ahora, que eso sea un vox populi tampoco quiere decir que sea un tema del que siempre se hablaba internamente. De hecho, debo decir que como exdirectivo de la DIAN me ha tomado por sorpresa muchas de las cosas que han salido en estos días, porque además ni siquiera sabía quién era Papá Pitufo, por ejemplo. Lamentable lo que usted nos comenta, porque en últimas termina uno pensando que hay un grado de corrupción al interior de la DIAN o compresión de políticos, lo que está haciéndole perder su eficiencia y politizar una entidad que no debería ser política. Es que yo creo que por primera vez, y en esto sí quiero ser claro, en la historia de la DIAN, por lo menos en la historia que yo tuve en la DIAN, y ahora desde afuera, es la primera vez que yo veo que la DIAN se convierte en una entidad política, porque siempre se ha caracterizado por ser netamente técnica. Entonces ya uno empieza a ver que realmente en este episodio de la historia de la Dirección de Impuestos a Aduanas Nacionales hay que replantearse realmente su funcionamiento, la pertinencia de su continuidad y más bien evaluar algo así como lo que pasó con el DAS, creo que en la era Santos, ¿sí? Que se liquidó el DAS y se transformó en migración y se dieron otras funciones a otras entidades y tocó repartir pues todo esto. Yo creo que es momento de replantearse la pertinencia de la continuidad de la DIAN tal como está o tal vez de escindirla para crear otras unidades operativas y que permitan mermar este asunto de la corrupción, que por sí pues siempre hemos sabido que la corrupción ha existido en la DIAN, no en su gran mayoría, hablando en masa de funcionarios, porque considero que la gran mayoría de funcionarios de la DIAN hacen bien su trabajo, son honestos, pero pues hay unas pequeñas manzanas podridas que empañan todo esto. Cristian, nosotros en Medellín, en la administración anterior lo vimos así con una empresa muy querida por los antioqueños que siempre priorizó el perfil técnico por encima del político. Y lo vimos el cuatrienio anterior muy politizado y esto le trajo una consecuencia difícil a EPM como tal. Ya sabemos el diagnóstico, pero ¿cuál puede ser la consecuencia para la DIAN si del perfil técnico se hace ese salto a ese perfil político y se politiza como tal la DIAN? Pues ya lo vimos, nunca antes un director de la DIAN había aspirado o creído ser presidente y ahí están las consecuencias. Es la primera vez que la DIAN no cumple con el recaudo, ¿sí? Con sus metas de recaudo. El recaudo solo se había caído en el año 2020 y por condiciones lógicas como era la pandemia. Sí. Y aún así con un recaudo que se sabía claramente que se iba a caer, la DIAN cumplió con sus metas. El año pasado no cumplió, en el 2023 pues fue un tema raspando.
y este año ya acaban de publicar en enero cómo va el tema y también va a capa caída. Entonces creo yo que en este momento estamos viendo el escenario de la DIAN política, que además ha generado un gran impacto en el país porque estamos en déficit fiscal y vemos también que no se está cumpliendo la regla fiscal y eso tiene unas consecuencias macroeconómicas aún más alarmantes, como es que Colombia pierda credibilidad en los mercados, eso aumenta los niveles de riesgo y en consecuencia también se aumenta la tasa de interés de la deuda que tiene Colombia externa y pues miren que hemos visto que en algunas entidades de la nación no hay pago a sus empleados porque la nación, el Estado, el país no tiene caja. Es que son, o sea, son cosas que no se habían visto y es precisamente por haber politizado una entidad tan técnica como la DIAN. Cristian, la fama de las redes sociales se le subió tanto a la cabeza a Luis Carlos Reyes en lo que usted afirma que quiere ser presidente. Evidentemente, yo creo que sí, que él se comió el cuento de que iba a ser presidente con lo de Mr. Taxes y esa popularidad que le dieron en TikTok a raíz de sus videos, que además desde el aspecto técnico debo decir y ser muy crítico, en la gran mayoría de las personas que hacemos parte del sector de los tributaristas de este país, pues siempre habíamos dicho que eran bastante desacertados con falta digamos, un aterrizaje técnico como debe ser, pero el pueblo, por así decirlo, lo aplaudía y yo creo que sí, se le subió a la cabeza y se creyó el cuento que iba a ser presidente y creo y estoy completamente convencido que aún se lo cree por las declaraciones que ha venido dando contra personas de su mismo gobierno. Quiero aprovechar a usted para que me explique algo que tal vez no entiendo y de pronto muchos colombianos no sabemos. Entonces la DIAN llega, a mí me manda y me dice, usted tiene que pagar tantos impuestos o yo lo hago por intermedio de mi contador y yo voy al banco y pago. ¿Qué pasa con esa plata? Esa plata se va para una fiducia, es una cuenta de la DIAN y después de que se recogen toda esa cantidad de dinero, puede ser recolección del IVA, de la retención en la fuente, todo eso siempre va a una cuenta, no sé, la recoge cualquier banco. ¿Para dónde va esa plata? Y después esa plata es el Ministerio de Hacienda el que la empieza a sacar de ahí y a sacar cheques. ¿Cómo funciona ese movimiento del dinero? Sí, ¿cómo es la trazabilidad? Sí, Okay. Okay. Cuando uno le presenta un recibo de pago a la DIAN, eso va a una cuenta que es la cuenta del Tesoro Nacional. Esa cuenta del Tesoro Nacional, que es la cuenta recaudadora, es solamente para recibir esos ingresos. Y hay otra cuenta, que es la cuenta pagadora, que es mediante la cual salen los recursos a las diversas entidades. ¿Cómo es su distribución? Su distribución está dado en la ley de presupuesto. Pero Entonces, perdóneme, Cristian, le hago una preguntita ahí rápidamente. ¿Pero ese Tesoro Nacional es una cuenta en un banco? Sí, eso, en un banco llega toda esa plata. El Banco Popular. Al Banco Popular le llega Sí, claro, la bicoca de varios Ministerio de Hacienda. Ya le entiendo. Entonces le llega al Banco Popular. Y es una cuenta Sí. que la tiene el Tesoro Nacional, donde hay unas Sí. personas responsables de firmar y cheques, listo. Entonces ahí Sí. se recoge toda. Sí, ahí se recoge y eso pasa a otra cuenta del mismo Banco Popular, que también es del Ministerio de Hacienda, que es del Tesoro Nacional o a nombre del Tesoro Nacional, que es cuenta pagadora mediante la cual se distribuye esos dineros a las diferentes entidades. Pero todo esto pasa por un aplicativo, los pagos del Ministerio de Hacienda, que se llama el CIF Nación. Es un aplicativo que de acuerdo a los compromisos presupuestales, pues va destinando los pagos según ejecución. Ahora, veamos esto, ¿dónde se distribuye o dónde nace la distribución? En la ley de presupuesto. Pero pues también este gobierno se ha caracterizado por su poca ejecución presupuestal. Es que es muy chistoso o muy raro porque tras de que estamos en déficit porque no se recauda ingresos, pues también estamos en un tema de poca ejecución presupuestal porque en la mayoría de los casos, cuando se habla de inversión, esto se destina a unas fiducias que de acuerdo a ejecución van girando a contratistas y la plata hoy en día aparentemente se ha ejecutado, pero no porque está en fiducias y no se ha podido destinar al pago de contratistas porque precisamente el gobierno no ha tenido lo que normalmente llaman PAC, que es el Plan Anualizado de Pagos,
mensualizado. Entonces, digamos que hay temas de administración que con un simple reporte han hecho que incluso la ejecución del presupuesto esté parado cuando ni siquiera tenemos la plata que se ha solicitado o se ha proyectado en ese presupuesto. O sea, administrativamente el tema es terrible, y eso es lo que estamos viendo en las finanzas públicas en este país. Cuando no se ejecuta y el dinero está, como usted lo menciona, en una fiducia, al finalizar el año, ¿eso regresa al Tesoro Nacional o ese dinero se queda en la fiducia? Bueno, el dinero depende de los contratos porque hay algunos que son con vigencia futura, pero la regla general es que si yo no ejecuto, el presupuesto de la entidad que no ejecuta eso se castiga para el siguiente año. Es decir, debe haber un recorte presupuestal para esas entidades por no ejecución. Esa es la regla general, pero pues no es que se haya cumplido muy bien aquí en este gobierno. De hecho, pues recuerden que el presupuesto este año no fue por el Congreso. Aumentó. Hablemos ahora, pues nos han sacado unos impuestos excepcionales por lo que ocurrió. El Catatumbo. El Por la Catatumbo, conmoción sí, la interior. conmoción interior. ¿Qué pasa y eso cómo funciona a nivel de la DIAN y para dónde entonces van a ir estos recursos con todo lo que usted nos acaba de explicar? Una poca ejecución, un recaudo disminuido. Entonces tenemos plata y necesitamos más plata. ¿Para dónde van todos estos impuestos específicos que tenemos en la actualidad? Me encanta cómo formula la pregunta porque sería bueno iniciar diciendo que el decreto que coloca los impuestos del Catatumbo en el estado de conmoción interior ni siquiera era necesario. ¿Por qué? Porque este decreto habla de recaudar 3 billones de pesos. La situación del Catatumbo se conoce desde el año pasado, bueno, desde hace mucho tiempo, pero ya se sabía hacia dónde apuntaba el tema de orden público desde el año pasado. Fácilmente, un gobierno serio en materia de administración de sus finanzas, lo que hubiese hecho es incluir esos 3 billones en el presupuesto y no crear un decreto de emergencia en el marco del estado de conmoción interior, imponiendo otros 3 nuevos impuestos. Bueno, no nuevos, en el caso del timbre eso ya existía, que además es el impuesto más arcaico que puede existir, pero no era necesario poner 3 impuestos para recaudar 3 billones de pesos, que esos fácilmente hubiesen entrado en el presupuesto si se hacen las proyecciones lógicas de lo que está ocurriendo en ese momento el Catatumbo. Además, porque ni Cristian, siquiera es que estemos a mitad de año, sino iniciando año ya estamos en un estado de conmoción interior. Quiere decir que en diciembre ya sabían, necesitamos invertir unos dineros en el Catatumbo para restablecer el orden público, esos 3 billones saquémoslos del presupuesto. Cristian, le Y pues quiero crear interrumpir ahí con algo y le pregunto ahí algo. Sí. Pero es que no les han aprobado, entre otras cosas, yo no intento defender, quiero que usted me ayude a entender. Si esto fue una falta de previsión, una falta de planeación, o fue hombre, no nos lo van a aprobar porque se nos cayó la tributaria, se nos cayó la de financiamiento, no les alcanzó a pasar la nueva tributaria, tal vez al verse ya perdedores buscaron la otra herramienta desde el principio. Ayúdeme usted a entender ahí. Pero es que igual el presupuesto lo pasó el presidente sin aprobación. Entonces hay una ley de presupuesto que él fácilmente hubiese incluido 3 billones de pesos. Pero mire que los impuestos de los que estamos hablando, por ejemplo, de gravar las apuestas en línea, hacían parte de la tributaria y de la de financiamiento que no pasaron. Pero es que eso sería lógico si lo que se esperara recaudar fuese lo suficiente. Pero cuando yo tengo 3 billones de pesos, que además este decreto solamente lo que se recaude puede ser destinado únicamente al Catatumbo, ¿sí? Entonces yo podría coger esos 3 billones e incluirlos en el presupuesto general de la nación, ¿sí? Porque es que son 3 billones, en términos de finanzas eso no es nada. ¿Y qué genera esto, por ejemplo? Hablemos del primer impuesto, del impuesto al Catatumbo, y ahorita hablamos del de juegos de suerte azar. El impuesto al Catatumbo, nuevamente, ya les hablaba un poco del error de la reforma tributaria del 2022, nuevamente grava a unos sectores, que es el petrolero y el minero. Les pone un impuesto no solo por exportar, sino también por vender aquí en Producto Nacional. Este sector se mueve con inversión extranjera.
Para la inversión extranjera, Colombia en estos sectores puede representar solamente el 1% de sus inversiones en todo el mundo, así que se pueden ir y genera más desempleo. Ese es un impacto que puede generar un impuesto como esos, que uno se pregunta, ¿valía la pena cuando solo ese impuesto se están planeando más o menos 1.2 billones de pesos? ¿Vale la pena generar esto? Segundo, juego de suerte azar, en el cual yo estoy súper claro y soy contundente en eso, que es un sector que no hay por qué tener beneficios. Pero, ¿cómo se está grabando o bajo qué figura se está grabando ahorita? Por el simple hecho de depositar dinero en una casa de apuestas deportivas en línea. Depositar, no ganar una apuesta, depositar. Si yo deposito 100 pesos en una casa de apuestas, este impuesto me está planteando que solamente voy a poder hacer uso de 81 pesos porque 19 ya los perdí por derecha con IVA, sin haber jugado. ¿Eso a qué lleva? A que el consumidor de estas plataformas seguramente empiece a verlo como no rentable e incluso que esas que algunas invierten en temas como el deporte aquí en Colombia digan mejor cerremos porque no nos conviene estar en este tema de apuestas porque ya entro, una persona que sin queso entra ya perdiendo. Entonces ya es tenaz. Además, el decreto dice que si se deposita en criptoactivos, o sea, miren que en ese decreto incluso se está soltando políticas que ya ha dispuesto el Banco de la República al decir que el criptoactivo no se reconoce como moneda en Colombia. Y ese decreto la está reconociendo como moneda al decir que un depósito de criptoactivos se entiende moneda para IVA de juegos de suerte de azar. Y lo tercero, el impuesto al timbre. O sea, ese impuesto eso era de la época de la colonia, cuando le ponían un sello por un contrato, y es un impuesto que ahora va a estar grabando todo tipo de operaciones, documentos por más de 6.000 UDTs, que de hecho se ha eliminado porque no tenía ninguna razón de existencia hoy en el siglo XXI. Entonces se revive un impuesto con unas condiciones súper antiguas que nada tiene que ver. Y sin contar con el más grande error que tiene ese decreto, que ahí es donde uno dice, bueno, están haciendo las cosas muy mal. El decreto establece una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025 y el estado de conmoción interior se acaba en abril. O sea, están regulando impuestos más allá de la conmoción interior, que eso la Corte sí o sí lo va a tumbar porque no tiene pertinencia. Pero ¿qué va a pasar? Que mientras la Corte tumba eso, ya hay un daño y más adelante, cuando la Corte tumbe eso, la DIAN tiene que volver toda esa plata que hayan recaudado ahorita. Entonces, mirando todo este tema, ¿qué era más fácil? Planear, hacer las cosas bien, incluir los 3 billones en el presupuesto y ahorrarse que más adelante, cuando se caiga todo lo que está en el estado de conmoción interior, pues le toque al Estado ahora devolver dinero en un gobierno posterior, porque no va a ser en este. Lo que usted estaba diciendo es clarísimo, o sea, lo que estamos viendo es armándose una tormenta perfecta para futuros gobiernos, sí, porque como lo está diciendo nuestro invitado, esto se cae, la Corte tumba esto y a devolver todas esas plata. José, última pregunta que nos vamos. Esos errores que aparentemente uno los puede ver como infantiles, ¿provienen de la DIAN o eso podría venir del Ministerio de Hacienda? Porque por lo que usted va a entender, eso es como errores de desconocimiento. Pues realmente en los temas legislativos y normativos la DIAN y el Ministerio trabajan siempre de la mano. Ahora, yo quiero que veamos un poco el panorama también futuro en ese sentido. La ley de financiamiento que se le cae a este gobierno en diciembre del año pasado establecía que se esperaba recaudar con esa ley de financiamiento 20 billones de pesos. Pero cuando uno mira la exposición de motivos de esa ley, de esos 20 billones de pesos que se esperaban recaudar, no 20, no, 15 billones que se empezaban a recaudar, 15 o 16, que se esperaban recaudar, 11 billones el gobierno los iba a ejecutar en este año. En el 2026 iba a ejecutar 2 billones algo e iba a dejar para el año 27 y 28 desfinanciado al gobierno que llegara. Entonces ya uno empieza a preguntarse, oiga, ¿será que esto es un tema no de decisiones por falta de planeación o desconocimiento, sino adrede de cara a que un próximo gobierno de pronto no pueda ejecutar nada porque pues va a encontrar un país en estas condiciones? Pues don Cristian Quiñones, bastante interesante la charla con usted hoy porque nos cogió la noche, pero espero volverlo a tener de invitado. Quiero que me hable ahora, que dentro de poquito, ya, haga planeación financiera, empiece a pagar impuestos ahora después de agosto, lo volvemos a molestar. Muchas gracias. Claro que sí, cuando se le empiece a vencer las declaraciones a las personas.
Bueno, sí, señor, y eso lo veremos próximamente. Pero a ustedes los dejamos hasta aquí. Yo tengo unos podcasts que hice con unos invitados muy especiales, así que después de esta pausa van a escuchar dos invitados bastante interesantes. No se vayan de Nos Cogió la Noche.